sentarse pensando en que Dios quiere cambiarnos. De eso se trata lo que hemos venido hablando durante semanas. El mensaje a las iglesias, el mensaje a las 7 iglesias, las 7 iglesias que se encuentran dirigidas en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Estas son las 7 iglesias que el Señor escogió enviarles un mensaje. Pero lo importante hoy, 2000 años después, son las palabras que el Señor repitió 7 veces. Y son para ti y para mí esta mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El desafío para ti y para mí esta mañana es si tú y yo tenemos oídos para oír lo que el Espíritu nos quiere decir. Cada mensaje fue diferente. Las iglesias, Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, Juan, antes de hablar del tiempo de la tribulación que comienza cuando el Señor le dice sube, capítulo 4 versículo 1, oye una voz que le dice sube y te voy a mostrar las cosas que serán después de estas. Pues Juan primero estaba escribiendo las que todavía habían en su tiempo, en el presente, y el Señor le dijo escribe primero las cosas que son y luego las que serán después de estas. Las que era este mensaje, estos 7 mensajes. Primero a la iglesia en Éfeso, todas las 7 ciudades que el Señor escogió. ¿Por qué? Porque Dios escogió el número 7 para repetirlo docenas de veces en el libro de Apocalipsis. Dios tiene algo especial con el número 7, porque el número 7 significa que hay algo que está totalmente hecho, es la totalidad, representa totalidad, algo que está completo. Y el Señor escogió 7 iglesias, pero en realidad es un mensaje para todos nosotros leerlo y poderlo aplicar a nuestro contexto. Quiero recordarles que nadie, ninguno de nosotros, ni el más estudioso de los eruditos, nos puede decir a nosotros específicamente qué estaba pasando en las iglesias en Asia Menor. ¿Por qué? Porque habría que estar allá, habría que estar vivo y estar allá para poder entender el contexto. Y como la Biblia, su interpretación primaria, el mensaje primario era para aquellos que estaban allí, y luego la aplicación es para nosotros. Lo que nos aplica a ti y a mí esta mañana es ese versículo. El que tiene oídos, ¿tienes oído? Oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Algo podemos aprender tú y yo del mensaje a la iglesia en Éfeso, a la iglesia en Esmirna, a la iglesia en Pérgamo, a la iglesia en Tiátira. El domingo pasado hablamos del mensaje a la iglesia en Sardis, durísimo mensaje a la iglesia en Sardis. Es más, de las 7 iglesias, el Señor siempre empezaba elogiando, afirmando, diciéndoles, yo sé lo que ustedes están haciendo, y de las 7 iglesias a 5 de ellas las elogia inicialmente y luego las corrige y le dice, tienes que corregir esto. Pero a 2 de esas iglesias no le da ningún elogio. Una de ellas, la iglesia en Sardis. De eso hablamos el domingo pasado. Si usted no lo ha oído, por favor, vaya al canal de YouTube de nuestra iglesia y ahí lo va a poder oír. Me parece que es importantísimo que lo oiga. Pero la segunda iglesia, a quien no se le dice nada, ningún elogio, es una de las 2 que vamos a cubrir hoy, que es la iglesia en la ciudad de Laodicea. Estas 7 iglesias existían en una ciudad, en aquel lugar conocido como Asia Menor. Hoy en día conocemos Asia Menor como la nación de Turquía. Quedan los restos, quedan las reliquias de aquellos lugares, de aquellas iglesias, de aquellas ciudades. Hoy queremos hablar de los últimos 2 mensajes.
el mensaje a la iglesia en Filadelfia. Existía una ciudad llamada Filadelfia, allí en Asia Menor, que en griego significa amor fraternal. La palabra Filadelfia en griego es amor fraternal, y así se llamaba aquella ciudad, la ciudad del amor fraternal. Y también hoy queremos hablar un poquito la última iglesia, la iglesia que existía en la ciudad de Laodicea, la ciudad en Laodicea. Pero yo quisiera recordarles algo, que cada vez que el Señor le escribió a cada una de esas 7 iglesias, a todas les dio un mensaje al final de cada mensaje, y le decía: el que venciere, voy a hacer tal cosa. El que venciere, voy a hacer más cual cosa. Al que venciere, voy a hacer esta otra cosa. 7 veces el Señor repite la misma frase: al que venciere, 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 al que venciere y al que venciere. Me parece que el Señor quería enfatizar, que quería que entendiéramos qué es lo que nos va a dar al que venciere. Y yo, pensando en esas 3 palabras, al que venciere, pues, ¿qué otro pasaje en la Biblia habla al que venciere? Y ese quisiera comenzar y recordarles a cada uno de ustedes. Ya esto lo hemos hablado al principio de estos 7 mensajes, pero quiero que lo vean conmigo en Primera de Juan, capítulo 5. Si por favor me pueden poner ahí, Primera de Juan, capítulo 5. Y voy a seleccionar unos cuantos versículos en el capítulo 5. Usted se lo puede leer el capítulo entero. Primero dice así: todo aquel que cree, ¿qué cosa? Que Jesús es el Cristo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. ¿Quién es el Cristo? Es el prometido de Dios, el que Dios prometió que iba a enviar. ¿Quién es el Cristo? El Mesías, el que la Biblia dice que vendría para pagar nuestros pecados. El ungido de Dios que vendría y sería como un cordero llevado al matadero. El que moriría por nuestros pecados y que el castigo de nuestra paz caería sobre él. Y aquel por cuales heridas seríamos nosotros sanados. Isaías 53. El Cristo, el Mesías, el que cree. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué es qué? Es nacido de Dios. ¿Por qué? Porque ser cristiano no es tener a un papá o una mamá, no es ir a una iglesia, no es tener una tradición cristiana, no es simplemente ser cristiano culturalmente, no es ser cristiano porque ¿qué vamos a hacer? ¿Musulmán? Podemos ser cristianos de forma, pero esto, nacer de Dios, eso no es forma, eso es sustancia, la más profunda de la sustancia. El que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Por qué? Porque para ser cristiano y para irnos con el Señor el día que nos toque pasar del lado de acá para el lado de allá, yo espero que usted quiera irse para el lado de allá, para el lado correcto, ¿verdad? El día de mañana estar usted del lado del Señor. El que quiera estar allá con el Señor tiene que hacerle caso a Jesús, que le dijo a uno de los que vinieron a hablar con él, Señor, tú tienes que haber venido de Dios. Nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le contestó así, óigame, Nicodemo se llamaba el hombre. San Juan capítulo 3 es el capítulo donde está esta historia. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. ¿Cómo? El que no naciere de nuevo. Sí, Nicodemo, porque lo que es nacido de la carne
carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que no te maravilles que te dije, te es necesario nacer de nuevo. No te maravilles, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo? Tienes que creer en mí, le dijo Jesús a Nicodemo. Tienes que creer en mí. Yo soy el envío de Dios, yo soy el regalo de Dios para el mundo. De tal manera amó Dios al mundo y a ti también, Nicodemo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Wow! El que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Si no lo has hecho ya, yo te imploro, te pido, te invito, te animo a que hoy sea tu día, que tú le digas: Señor Dios, yo necesito la salvación que tú me quieres dar. Y yo creo que Jesús es tu Hijo, que vino al mundo y murió y resucitó para pagar mis pecados. Y yo quiero a Cristo viviendo dentro de mí. Yo quiero nacer de ti. El que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Amén. Y todo aquel que ama al que engendró, porque hay gente que tú le dices: ¿y tú amas a Dios? Sí, yo amo a Dios. ¿Y Jesús? No, el que ama al que engendró también ama al que ha sido engendrado por Dios. ¿Y quién es? Jesús. El que ama al Dios verdadero ama a Jesús también. Primera de Juan 5:1. Pero miren lo que dice ahora el versículo 4. Si me ponen ahí el versículo 4. Porque todo, miren la explicación, todo lo que es nacido de Dios. Acuérdense que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios es nacido de Dios. Todo lo que es nacido de Dios vence ¿a quién? Al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Miren lo que dice el versículo 5. El versículo 5 pregunta: ¿quién es el que vence el mundo? ¿Quién es? ¿No es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién es el que vence el mundo? El que vence el mundo es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando usted cree de verdad, cuando usted cree, cuando usted recibe a Jesucristo, cuando usted confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos para la salvación suya, usted es nacido de Dios. Miren lo que dice el versículo 12. El que tiene al Hijo, ¿qué tiene? El que tiene a Jesucristo. ¿Dónde? Aquí adentro. El que tiene al Hijo, ¿qué tiene? Tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es o una u otra. No que estoy a la mitad del camino. No que estoy con un pie aquí y el otro aquí. No. O lo tiene o no lo tiene. El que tiene al Hijo, dice Dios que tiene la vida. Eso no lo digo yo. Usted puede decirle: Dios, tú dijiste esto y yo lo creí. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y ya para rematar con broche de oro, miren lo que dice el versículo 3. Estas cosas les he escrito a ustedes. ¿A ustedes quién? A ustedes, a los que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para que ustedes qué? ¿Para que qué? Para que sepan que tienen ¿qué? Vida eterna, y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. Cuando el Señor dice: el que venciere, el que venciere, el que venciere, el que venciere, 7 veces al que venciere, el Señor nos está diciendo: la manera de ustedes vencer es ustedes creer en el mensaje que yo he dado acerca de mi Hijo. Y el que tiene a mi Hijo tiene la vida. Es un vencedor. ¿Qué dice Romanos capítulo 8? Romanos capítulo 8 utiliza también la palabra vencer o vencedor. ¿Qué dice Romanos capítulo 8? Dice: ¿quién nos podrá separar? El que tiene a Cristo, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo?
nada. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Nadie nos puede separar cuando lo hemos recibido y lo tenemos a Él. ¿Por qué, mis hermanos? Como lo entiendo yo, es que yo no tengo a Dios agarrado, Cuando yo era niño y salía con mi mamá, a La Habana, a caminar por Galeano y a cruzar Galeano y San Rafael. Mi mamá me decía, dame la mano. Pero ella se aseguraba que el que aguantaba a mi mamá no era la mano mía. Ella, dame la mano, déjame agarrarte a la tuya. Y imagínense la mano de Dios. Cuando Dios te agarre, dice, Jesús dijo, el que el Padre me dio, lo tengo aquí en la palma de mi mano y nadie lo puede arrebatar de mis manos. Amén. Wow, tremendo. Wow. Bueno, I don't know, but I know that I know that I know. Bueno, vamos a Apocalipsis ahora. La iglesia, miren qué contraste. La iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea son dos contrastes opuestos de iglesia. La de Filadelfia, el Señor no le hace ni una recriminación, ni una. La iglesia de la Odisea, el Señor no le hace ni un elogio. Dígame cuál de las dos prefiere estar usted. ¿Usted quiere ser de Filadelfia o usted quiere ser de la Odisea? Yo quiero estar en Filadelfia, porque la iglesia de Filadelfia era una iglesia llena de obediencia, de fervor. Lo vamos a leer ahora. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Vamos a leer el mensaje a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia en Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3. Si me ponen ahí, comenzando con el versículo 7. Versículo 7. Escríbele, le dice el Señor al apóstol Juan, escríbele al ángel de la iglesia, ¿dónde? En Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. No es Juan escribiendo, mis hermanos. Juan era la maquinita de escribir. Juan era el teclado de la computadora, pero el cerebro detrás del mensaje era el Señor. Juan era el elemento humano. El Señor era el compositor de este mensaje. Escríbele al ángel de la iglesia en Filadelfia. Recuerden, Juan está recibiendo esta revelación, esta visión. Esto dice ¿quién? El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. O sea, el que tiene poder para abrir y cerrar la puerta que sea es el Señor. Tú y yo tenemos que decir, Señor, si es tu voluntad, ábreme esa puerta. Y créanme que cuando Dios la abre, nadie la puede cerrar. Cuando yo no sé de qué se trataba la puerta esa allá, vamos a ver en un momento cuáles eran los problemas que había en la iglesia de Filadelfia, la oposición que había. Yo sí sé que los cristianos sufrían persecución, opresión, represión, resistencia. Acuérdense que los cristianos, para los judíos, eran considerados una secta falsa de judíos. Entonces, ¿quién perseguía a los cristianos? Los judíos. ¿Y quién más? Los romanos. Los perseguía todo el mundo. El gobierno y las autoridades religiosas. Los cristianos sufrían. El apóstol Pablo dice que él creía que él estaba sirviendo a Dios, yendo de ciudad en ciudad, llevando cartas para meter presos a los cristianos, para quitarles, meterlos en prisión y para quitarles sus pertenencias, porque los consideraba judíos herejes.
Qué tremendo. Hasta el día que el Señor dijo, te llegó la hora, Pablo, o Saulo, te llegó la hora, y de repente una luz brillante lo tumbó de la cabalgadura de la bestia en que iba, yendo hacia Damasco con cartas para meter presos a los cristianos en Damasco. Aquel animal lo tumbó. Cuando vio la luz, el animal se espantó, cayó al piso, y Pablo, Saulo de Tarso, oyó la voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Se quedó ciego. Dios le quitó la vista momentáneamente para que se diera cuenta. Tremenda sacudida. Cuando Dios nos sacude a veces, hasta el meollo, es porque Dios quiere sacarnos y Dios quiere cambiarnos. Así cambió a Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y luego el Señor mandó a Ananías, al profeta Ananías, para que lo tocara y le devolviera la vista. Y ahí Saulo de Tarso se convirtió nada menos que en Pablo, el apóstol Pablo. Y se dio cuenta que Jesús era el Mesías y creyó en Jesús. A usted y a mí si usted es cristiano, usted ha tenido un encuentro con el Señor. Cuando le decimos a alguien, como le decía yo ayer a alguien, yo andaba perdido en Miami hasta que tuve un encuentro con Jesucristo. Le contaba a esa persona, tratando de aprovechar el tiempo de Navidad para hablarle del Señor, a alguien que me estaba haciendo un trabajo, un arreglo. Todos los que hemos venido a Cristo hemos tenido un encuentro con el Señor. Nos hemos encontrado que Jesucristo es el Mesías, es el Hijo de Dios. Y murió y resucitó para pagar nuestros pecados. Y lo recibimos. Y ahora hemos recibido el perdón. Bueno, aquí dice, yo soy el que abro la puerta, nadie la cierra, la que yo abro y yo la que cierro nadie la abre. Versículo 8, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Óigame, cuando Dios abre una puerta, usted puede estar seguro que nadie la va a cerrar. En otras palabras, como lo diría el cantante ese de música moderna, lo que está para ti, nadie te lo quita. Amén. Aquí damos lo mismo una cosa que otra. Tengo una puerta abierta, le dice a la iglesia en Filadelfia. Tengo una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, esta iglesia probablemente, supongo yo, que no era una iglesia de mucha fuerza, de mucha influencia en la ciudad de Filadelfia. Dice, aunque tú tienes poca fuerza, ¿a qué se refiere? No sé exactamente. Pero sí puedo aplicar a mi vida que muchas veces como cristianos nos sentimos que somos poquita cosa, que no tenemos fuerza, que no somos la voz más influyente en nuestra ciudad, que no tenemos fuerza ni política ni económica. Aquí el Señor le dice, aunque tú tienes poca fuerza, yo he abierto una puerta para ti que nadie la puede cerrar. Qué bendición saber que Dios abre puertas, no porque Dios nos haga muy influyentes y nos dé mucha fuerza de un tipo o de otro, sino que Dios se glorifica en que nosotros, siendo débiles, en Él y con su gracia podemos ser fuertes. Cuando tú te sientas demasiado débil, acuérdate que la puerta que Dios abre, si es Dios quien la abre, nadie la puede cerrar. No es la fuerza tuya, no es la habilidad tuya. El caballo se prepara para el día de la batalla, pero solo Jehová es el que da la victoria. Tú tendrás tremendo caballo. Tú tendrás tremenda bestia preparada con toda la armadura y tú ponerte todo. Pero cuando Dios abre una puerta, Dios te va a dar la victoria. Así fue en el caso de esta iglesia en Filadelfia. Sí, le dice, aunque tú tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué es lo importante? No ser muy fuerte, sino guardar su palabra y no negar su nombre. Me imagino yo, con lo que vamos a leer a continuación,
que los judíos les estaban haciendo tremenda guerra a los cristianos allí en Filadelfia. Los judíos eran muy pudientes, y lo sigue siendo. Entre paréntesis, siempre, jamás pienses mal de los judíos, porque Dios bendice a los que bendicen a los descendientes de Abraham. El que te maldiga, tú bendícelo, porque te estás ganando puntos con el Señor. Lo que nosotros necesitamos es la bendición de Dios, porque es la bendición de Jehová la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dice, tú tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, no has negado mi fe. Versículo 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás. Oigan eso. Jesús le dice aquí a esta iglesia que había una sinagoga que era nada menos que la de Satanás. Óigame lo que es estar equivocado, lo que es estar desubicado. Las sinagogas eran los sitios de reunión de judíos. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Iglesia de Filadelfia. Versículo 10, este es un pasaje muy querido por nosotros. Para cristianos que piensan que el día que el Señor nos llame, vamos a hacer que los muertos en Cristo van a resucitar primero, los muertos en Cristo. Luego nosotros, los que estamos en Cristo, pero no hayamos muerto todavía, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Los que creemos eso y tenemos esa esperanza de que nos vamos a encontrar con el Señor en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Este versículo es muy especial. Miren lo que le dice el Señor a la iglesia en Filadelfia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de sobrevenir o que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. O sea que viene una hora de prueba ¿sobre quién? Sobre toda la tierra, para probar a todos los de la tierra. Y que el Señor va a guardar a los que han guardado su palabra, para reunirse con Él y librarlos, guardarlos de la hora de la prueba que ha de venir sobre todos los que moran en la tierra. Pues nosotros entendemos ahí que estamos guardados, protegidos por el Señor, que tenemos esa promesa. Los de Filadelfia la tenían. Versículo 11. El que tiene oídos, mire bien, óigalo con el oído de su corazón, óigalo con el oído de su espíritu, léalo y óigalo. He aquí, yo vengo pronto. Y si eso era cierto en el primer siglo, ¿cómo será en el 21? ¿Estamos así mismo? Estamos en el borde del asunto. Ahí estamos. El Señor está cerca y más cerca que nunca. He aquí yo vengo pronto. ¿Qué le dice el Señor a la iglesia de Filadelfia? Retén lo que tienes, para que nadie quite tu corona. ¿Qué es una corona? Son las recompensas que el Señor nos va a dar cuando estemos con Él. La Biblia habla de 5. Algunos hermanos piensan que son 7 coronas. Hay 5 coronas mencionadas en la Biblia, con nombres y títulos. Coronas que van a recibir los creyentes, son las recompensas con las que el Señor nos va a recompensar. Miren, la primera está en 1 Corintios 9, se le llama en la Biblia la corona incorruptible. Dice Pablo que el Señor tenía guardado una corona incorruptible. En 1 Tesalonicenses habla de la corona de regocijo. En 2 Timoteo habla de una corona de justicia. En 1 Pedro 5 habla de la corona incorruptible de gloria. Y en Apocalipsis 2 habla de la corona de la vida. 5 coronas mencionadas. Retén lo que tienes para que nadie, ¿qué? Quite
¿Qué cosa? Tu corona. Amén. Yo quiero decirles, mis hermanos, yo lo que quiero que ninguno de ustedes pierda su corona. Retengan lo que tienen. Y es más, no solamente reténganlo, sino aviven el fuego del don de Dios que está en ustedes. Aviven. Pablo le dijo a Timoteo, yo te aconsejo que tú avives el fuego del don de Dios que está en ti. Avívalo. ¿Qué hay que hacer? Avivarnos. ¿Cómo lo hacemos? No sé cómo, todo lo que hay que hacer es una cosa o una combinación de ellas, pero vamos a avivar el fuego del don de Dios para estar encendidos y en fuego para el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor viene y el día que venga se nos acabó el tiempo. Ahí es el día donde lo que hasta ese momento había sido por fe, a partir de ese momento se hace ¿qué? Vista. Ahora andamos por fe, pero un día vamos a ver cara a cara al Señor Jesucristo. ¿Ustedes se imaginan qué día va a ser ese? Cuando veamos al Señor. Mis hermanos, yo quiero animarles que hoy digamos, Señor, ayúdame a ser un hermano como los de Filadelfia. Como los de Filadelfia, amén. Tremenda ciudad. Dicho sea de paso, déjenme hacer un paréntesis y desviarme un momentico. Porque tenemos una cultura secular en los Estados Unidos que quieren reconstruir la historia de los Estados Unidos. Quieren eliminar lo cristiano y reconstruir esta nación secularmente. Y yo cada vez que pueda le voy a dar un martillazo a eso. Estados Unidos es una nación que desde sus inicios la base fue una base cristiana. Déjenme contarles algo. Había un señor en el siglo XVII en Inglaterra de apellido Penn, P-E-N-N, que era un hombre adinerado, un comerciante, y un rey inglés tenía una deuda con él, se llamaba el rey Carlos II, no Carlos el de España, Carlos el de Inglaterra, Carlos II. Aquel hombre murió. ¿Quién heredó los bienes, las herencias del señor Penn? La heredó su hijo, que se llamaba William Penn. Y el rey, cuando Norteamérica era una colonia inglesa, porque al inicio no era una nación independiente, era una colonia inglesa. El rey Carlos II le dio una concesión en lugar de la deuda que le debía, le dio una concesión de tierras, tremendo pedazo de tierra en el Nuevo Mundo, y le dijo a William Penn, aquí tienes, esto le debía a tu padre, te doy esta concesión. En inglés se llama un grant. Un grant es una concesión de tierra. El señor William Penn había encontrado a Jesucristo como su Mesías. Era cristiano. Había estado preso por su fe en Inglaterra, porque era un puritano que decía, yo quiero adorar al Señor como dicte mi conciencia. Yo quiero leer la Biblia y adorar a Dios como nos dice la Biblia. Nosotros tenemos que volver al cristianismo puro, al de la Biblia, al del primer siglo. Y lo metieron preso en varias ocasiones y dijo, de aquí me voy. Y el rey le dio la concesión de tierra y llegó a las costas norteamericanas, y llegó y desembarcaron, navegó la embarcación donde venía buscando las tierras que el rey le había dado su concesión, y entraron por un río que se llama el río Delaware, y entraron por el río y llegaron a donde tenían los linderos de aquel pedazo de tierra. Y el hombre dijo, el rey me dio esta concesión, pero yo no vengo a quitarle esta tierra a los indígenas, yo vengo a pagársela, y los que hagan un acuerdo yo les pago.
Así que el permiso me lo dio el rey, pero quien me tiene que entregar voluntariamente la tierra a cambio de una compra es los que viven ahí. Para que usted sepa cómo los cristianos se han comportado con los que estaban aquí antes que llegaran ellos. Y los indios estuvieron de acuerdo y le dijeron: aquí tiene. Y estuvieron de acuerdo y él dijo: yo vengo a vivir en paz con ustedes, a que podamos comerciar juntos y podamos vivir en paz. Y la tierra que me van a dar, aquí va a haber completa libertad de culto. Aquí puede venir cualquier grupo religioso de cualquier lugar y todos van a poder convivir aquí juntos y nadie va a imponer su grupo, su secta, su denominación. Porque William Penn era de una denominación que hoy en día todavía existe, se llaman los cuáqueros. Mire, es más que la fotografía de él está en la avena que tiene que comer el niño ese. Quaker, ahí está William Penn. Los cuáqueros los cuáqueros creían en sentarse y orar y esperar que el Señor les moviera los corazones para decir algo y para hablarles. Los cuáqueros, y le dijo: aquí pueden venir los que quieran y esta tierra va a haber igualdad. Aquí no va a haber uno mejor que otro, los ricos y los pobres, no, aquí vamos a ser todos iguales. ¿Y qué pasó? Que él fundó aquel terreno que obtuvo concesión y compra, le llamó Pennsylvania. Y la ciudad donde llegó, en el río Delaware, y dijo: aquí esta va a ser la ciudad que por aquí vamos a empezar. Se llama hoy en día Filadelfia. Filadelfia. ¿Y ustedes saben cuántos nombres de ciudades en los Estados Unidos tienen nombre cristiano? 100. Filadelfia y Belén y Moab y Sión y Nazaret y cientos de ciudades en los Estados Unidos, porque los cristianos le pusieron su sello a esta nación. Le pusieron nombres bíblicos a las ciudades porque venían buscando, querían respirar aire de libertad religiosa, libertad de culto. Y usted se ha preguntado: ¿y por qué aquí hay tantas iglesias diferentes todas? Porque el modelo de William Penn se convirtió en la base para las 13 colonias y la Declaración de Independencia, que aquí todo el mundo era igual y aquí no va a haber una religión estatal. Todo el mundo, cada grupo lo hace como estime que Dios le está guiando. Amén. Filadelfia se llamaba. Y ahí está todavía. Claro, si William Penn sale hoy, sale de la tumba y ve su ciudad de Filadelfia y ve la inmoralidad, porque allí lo que predominaba era la moral, la moralidad. Filadelfia hoy en día eso es es una cloaca. Se vuelve a morir William Penn. El diablo es como el cáncer. El cáncer no puede. El cáncer necesita una célula saludable para poderla atacar y alimentarse de ella, y la enferma. El diablo es así. Él agarra lo bueno y lo destruye. Y cuando no hay más bueno, se acabó el cáncer. Se muere. ¿Por qué? Porque en resumidas cuentas el bien va a triunfar, y por eso el Señor va a venir antes que esto desaparezca por completo, mis hermanos. He aquí, vengo pronto, dijo el Señor. Filadelfia, dele gracias a Dios por Filadelfia, y por Belén y por Salem, Massachusetts, y por Nazaret y todos los demás nombres. Así que podemos ser como la iglesia de Filadelfia. Pero aparte de eso, quiero hablarles de la segunda iglesia, que es la iglesia en Laodicea. Ni un solo elogio, ni una sola cosa buena le dijo el Señor. Lo que el Señor hizo fue amonestarlos, reprenderlos, recriminarlos, censurarlos, porque estaban muy mal. Lo único bueno, el único punto de luz que hay en el mensaje a la iglesia de la Odisea
es el que les voy a enseñar ahora. Cuando el Señor termina de darles el mensaje, miren lo que dice el versículo 19, si me lo ponen. Este es el mensaje. Yo reprendo y castigo aquí a todos los que... La reprensión del Señor es evidencia de su amor. Cuando tú te sientas de que Dios te está dando pau, no es de que Dios te odia, de que Dios te está castigando. No, no. El Señor te está disciplinando porque te ama. Dice la Biblia que un buen padre, cuando su hijo se porta mal, lo disciplina. Ningún padre disciplina a un hijo que no sea suyo, que sea de otro padre. Y Dios es igual. Dios disciplina y corrige a sus hijos. Y dice ahí: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Este mensaje es para cristianos. De las 7 iglesias, 5 veces el Señor le dice: arrepiéntete. En este caso, arrepiéntete. Arrepentirse es cuando uno dice: estoy mal. Estoy mal. Me equivoqué. Cuando uno recibe a Cristo y pone su fe en Cristo, uno está diciendo: estaba equivocado. Jesucristo es mi Salvador y no es más nadie. Pero ahora que somos cristianos, ¿cuántas veces tenemos, mis hermanos, que decir: Señor, estaba equivocado, pensé erróneamente, Señor, he estado haciendo lo que no debía haber hecho? Sé pues celoso. ¿Y qué? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Vamos a leer el mensaje a la iglesia de Laodicea. Aguántense porque es duro. Versículo 14. Escríbele al ángel de la iglesia, ¿dónde? En Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Ese no era Juan escribiendo, era Jesús. ¿Qué le dice? Versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Esta gente eran tibios. Ojalá fuese frío o caliente. En otras palabras, Dios prefiere el frío que el tibio. Oiga eso. Ojalá fuera frío o caliente. Versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, si nosotros convocamos a 100 personas y le preguntamos qué quiere decir te vomitaré de mi boca, me imagino que cada uno da su opinión. Yo no le puedo decir exactamente qué significa te vomitaré de mi boca. ¿Cuál es el significado de eso? ¿Cómo interpreto eso? No sé. Pero lo que sí sé es que cuando uno toma agua de un manantial y viene caliente porque hay una actividad térmica cerca, porque hay algún volcán. Aurora y yo nos fuimos para El Salvador en el año 1985 para ayudar a comenzar una iglesia y alquilamos, junto con otros hermanos, vivíamos todos en una casa, alquilamos una casa en la falda del volcán de San Salvador. Y el agua, la fría, la caliente, la que fuera, salía caliente. Para tomar agua había que tenerla mucho rato en el refrigerador. Para bañarse no hacía falta calentador de agua. Salía el agua caliente. ¿Por qué? Porque había una actividad volcánica, estaba el calor, que el agua que pasara de donde quiera que viniera de la falda de aquella montaña venía caliente. Y usted tomaba aquella agua. ¡Uy! ¡Qué desagradable! Repulsivo era tomar el agua esa caliente. Ay, déjame, que sed tengo. No, eso no se podía hacer allí. Dice el Señor aquí que el tibio le es repulsivo a él. Ojalá fuera frío o caliente. Cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, oigan esto. Dicho sea de paso, hay algunos teólogos que dicen
que esta es la iglesia que aplica a la iglesia del siglo XX y del XXI. Que esta es la iglesia que más se parece a estos últimos tiempos del cristianismo. Sobre todo nosotros que vivimos en este mundo moderno de comodidades en Estados Unidos. Los que hacen una analogía y una comparación simbólica dicen que la iglesia de la Odisea es la iglesia, la última iglesia para hacer referencia de los últimos tiempos de las iglesias en el mundo. ¿Será verdad eso? Quizás. Lo que es cierto es lo que dice aquí. La iglesia en la Odisea, ¿qué decía? Era una ciudad de mucha afluencia económica. Era una ciudad de mucho comercio. La ciudad de la Odisea, eso sí se sabe. Dice, versículo 17, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Estoy súper bien. Estoy bien. Estoy querido. Al estándar humano. Pero si miramos para arriba, ¿cómo estamos? Si es Dios el que está haciendo el comentario, ¿qué dice? Tú no sabes. Primero eres ignorante, no te das cuenta de verdad de tu verdadera condición. ¿Que tú eres qué? Un desventurado. Eres un miserable. Eres pobre, ciego y desnudo. ¿Cómo? Pero si yo estoy bien. Tú estás bien para el estándar del mundo, pero no para el estándar de Dios. Oh. El que tiene oídos, oiga. Óigame, ¿qué clase de comentario es eso? Desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Mire lo que dice el próximo versículo. Versículo 18. Por tanto, este es mi consejo, dice Jesús. ¿Cuál es el consejo de Jesús? El que tiene oído, oiga, que de mí compres oro refinado en fuego. Porque el oro, oye, qué sabroso tener oro. Aquí hay que ir a comprar, no en la joyería, no en Adán Joyería. Hay que ir a la joyería del cielo a comprar oro refinado en fuego. Esta gente tenían oro y plata. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que entonces sí seas rico. Y vestiduras blancas porque estás desnudo. Vestiduras de justicia para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y por último, tú te crees que tú te la sabes todo y que tú lo ves todo y que tú eres un lince. Tú eres un ciego que te ha cegado, tienes conjuntivitis espiritual. Tienes una clase de infección en los dos ojos que le zumba el mango. Tienes que comprar de mí colirio para lavarte los ojos. ¿A cuánto le cae la moneda? Que Dios nos libre, Dios mío. Dios mío, lávame con el colirio tuyo. Vísteme con vestiduras blancas de justicia. Déjame comprar oro del que te pertenece a ti. Qué fácil es poner los ojos en este mundo y en las cosas que este mundo ofrece y decir, si yo estoy súper bien, hasta el día que te encuentres con Jesús. Ahí se formó el titingó. Ahí es. Versículo 19. ¿Cómo termina este mensaje? Yo reprendo y castigo a quienes, a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Bueno, les voy a decir cómo yo aplico todo esto a mi vida. Yo no quiero, que Dios me saque y me traslade de la Odisea y me mude para Filadelfia. Amén.
Yo necesito todos los días acordarme de que la Odisea está tan cerca de mí. La Odisea está cerca de mí. Esta mañana cantamos, revísteme, Señor, revísteme, revísteme. ¿Quién puede hacer esto? Cristo en ti y en mí. Tenemos que enamorarnos de nuevo del Señor. Tenemos que amar al Señor. Tenemos que amar su palabra. Tenemos que amar nuestras actividades espirituales. Le llaman las disciplinas espirituales. ¿Cuáles son, mis hermanos, las disciplinas espirituales que nos hacen verdaderamente espirituales? Leer la Biblia, orar, congregarnos, ejercer nuestros dones, ser generosos. Esas son las disciplinas espirituales que Dios quiere que lo hagamos todos los días. Amén. Dicen que a buen entendedor pocas palabras. La Odisea, Filadelfia está aquí y la Odisea está aquí. ¿Dónde quieres vivir tú? Pues el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Yo no quiero que mi vida, mi conducta le dé náuseas al Señor. ¿Y tú? Esa actitud de que no tengo necesidad de nada, no, yo necesito todos los días acordarme de que espiritualmente yo soy pobre. Jesucristo dijo, los bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu. Es aquí adentro donde tenemos que reconocer nuestra pobreza. ¿Cómo estamos en comparación a cómo debiéramos estar? Es la pregunta que nos tenemos que hacer todos los días. No cómo estoy en comparación a cómo debiera estar espiritualmente. Amén. Le voy a pedir que nos pongamos de pie. Vamos a terminar esta mañana. Señor, aquí estamos, Señor. Revístenos de justicia y de verdad. Revístenos de ti, Señor. Señor, son tus vestiduras blancas las que nosotros queremos. Señor, esta mañana recordamos esas palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 13 que dice, revístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Señor, ayúdame a revestirme de ti. Mentalmente, díselo al Señor, aquí adentro en tu cabecita, que el Señor sabe lo que tú piensas. Sentimentalmente, en tus sentimientos, en tus emociones, que cuando identifiquemos donde hay una emoción incorrecta, que digamos, Señor, revísteme de tu justicia, de vestiduras blancas. Que Dios nos revista con la conducta de Cristo, como dijo Gerardo hoy. Que no solamente seamos la luz del Señor, sino que hagamos las cosas que hace Jesús. Que el Señor nos dé gracia y fuerza para actuar como actúa Jesús. Amén. Señor, ayúdanos, Señor, a vivir en Filadelfia y no en la Odisea. Ayúdanos, Señor, sin ti no lo podemos hacer. Ayúdanos cada día, ayúdanos. Revístenos, fortalécenos, renuévanos, que no queremos seguir siendo iguales. Pon en cada uno de nosotros tu corazón, porque todo lo que hay en nosotros, Señor, necesita ser cambiado por ti. Y si no todo, mucho, Señor. Tú has cambiado mucho y todo lo bueno que hay en nosotros te lo debemos a ti. Pero, Señor, lo que falta, revístenos, transfórmanos y cámbianos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Díselo a Dios ahora. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Señor, si hay alguien aquí esta mañana que no ha recibido a Jesús, que hoy pueda decirte, Dios mío, yo tengo muchos pecados, pero tú dices que Jesús fue enviado por ti para morir y pagar mis pecados, y yo lo creo. Señor, yo quiero que tú me des el perdón y la salvación que hay en Jesucristo. Jesús, sálvame.
yo te recibo como mi Salvador. Si lo haces de todo corazón, el Señor ve tu fe y te recompensa. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero por fe podemos recibir al Señor. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. El que cree en mí tiene vida eterna. El que tenga sed, venga a mí y beba gratuitamente del agua que yo le doy. Yo te pido que tú lo hagas, que lo recibas. Si no lo has hecho antes, si lo has hecho, que Dios nos ayude a volver a Él. A decir, Señor, he estado equivocado, he estado ciego. Me creo una cosa y no es así. Es un falso sentido de que estoy bien. Pero Señor, he estado mal. Si Dios te lo dice y te lo confirma en tu corazón, díselo a Dios. No te lo tengo que confirmar yo. Quien tiene que confirmarte si tú has tenido un falso sentido de que estás bien, pero en realidad estás mal, es porque el Espíritu Santo te lo ha dicho en tu corazón. ¿En qué estoy mal, Señor? Revélanos en qué estamos mal. ¿Dónde estamos mal? Ayúdanos, Señor, a hacer la corrección necesaria y venir a ti y andar en la luz como tú estás en la luz. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Señor, ayúdanos. Ayúdanos, revístenos, arréglanos, cámbianos, enséñanos a amar, enséñanos a dar de todo lo que tú nos das, que no cerremos nuestro corazón ante las necesidades, que nos enseñes a perdonar como hemos sido perdonados, que te hagamos a ti no solamente el Salvador nuestro, sino nuestro Señor y nuestro amo. Te lo pedimos. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Señor, oye nuestra oración. Yo espero, Señor, que sea el sentir en el corazón. Tú conoces el corazón. Tú conoces todo. Ayúdanos. Si hay alguien aquí que no ha recibido al Señor, dígaselo a Dios ahora. Jesús, yo creo en ti. Dios, quiero la salvación que tú me ofreces. Pongo mi fe en tu Hijo Jesús. Quiero tener a Jesús viviendo dentro, porque el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Quiero tener la vida eterna. Díselo. Si lo haces, el Señor hará su parte. Gracias, Padre. Gracias, bendícenos en esta semana de Navidad, Señor. Ayúdanos a tener un tiempo especial con nuestros seres queridos. Ayúdanos a amarlos, ayúdanos a los que no le hemos hablado de Jesucristo, ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos, Señor, a ser instrumento en tus manos. Y te vamos a dar toda la gloria y toda la honra, hoy, mañana y con la ayuda tuya, siempre. En el nombre de Jesús. Amén, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Que así sea, Amén. Mis hermanos, gracias por estar aquí. El domingo que viene nos vemos. Que Dios les bendiga. Que tengan tremenda semana. Felices Pascuas. El domingo que viene celebramos. Dios mediante. Muy buenos días.